Los lectores somos un reflejo de lo que leemos, por lo tanto, somos responsables de las historias a las que decidimos darle voz y de los autores a los que les damos un nombre. ¿Qué es lo que hace un autor digno de una cancelación? No es posible cancelar a un autor sin cancelar a su obra, pero sí es posible cancelar una obra sin cancelar al autor. No tengo la respuesta absoluta para ninguna de estas preguntas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Margo y bienvenida a un nuevo video. Antes de comenzar quiero mencionar dos cosas muy puntuales. Número uno, a diferencia del video de los vampiros, está fundamentado a base de una reflexión personal. Solo es un pretexto para que yo hable de los merodeadores. O sea, fuentes de todo esto, mi cola. Tienen totalmente la libertad de no estar de acuerdo con lo que yo diga, todo está perfecto. El tema de la cancelación, sobre todo en el mundo literario, ha sido una situación bastante complicada y ambigua durante bastante tiempo. Al menos de forma personal, hay muchísimos aspectos con los que no estoy de acuerdo. Número uno, el hecho de que la cancelación funcione como un parámetro de blanco o negro, bueno o malo, no cancelado o cancelado. Cuando en muchos casos, cuando estamos tratando con una obra o un autor problemático, hay muchísimos puntos que tenemos que pararnos a analizar antes de decir colectivamente qué hacer a nivel comunidad lectora. Y no quiero que esto suene como que estoy defendiendo autores problemáticos, no es para nada el caso. A lo que me refiero es que no podemos poner en el mismo nivel de gravedad y violencia actos o situaciones como las que ocurrieron con Neil Gaiman, un autor con múltiples acusaciones de acoso y abuso de tipo sexual, que aunque las víctimas llevan mucho tiempo tratando de ser escuchadas, no fue hasta que Lila Shapiro, una escritora del New York Times, escribió un artículo redactando una serie de atrocidades relacionadas con este hombre. No creo que sean comparables a situaciones como las del libro de la Catrina. Prácticamente este es un libro que nos cuenta la historia de una tipa y es prácticamente un romance de mafiosos, pero situado en México. O sea, los mafiosos son personas del crimen organizado en México, una cosa terrible. Fue escrito por una señora española y tanto la autora como las fans españolas se indignaron cuando en México, claramente por el contexto y el momento que estamos viviendo en el país, no estábamos de acuerdo con la existencia de esta obra. O sea, todo en este libro está terriblemente mal, pero justo esto es a lo que me refiero cuando hablo de que no todo puede ser cosas canceladas o no canceladas, porque de ninguna forma se le puede dar el mismo poder y el mismo peso a un libro pedorro con una portada hecha con inteligencia artificial con crímenes hacia las mujeres. Por eso es importante ni siquiera tener un parámetro, es importante analizar cada caso y cada situación como única y teniendo en cuenta los contextos que rodean cada situación. Y con esto no estoy diciendo que lo del libro de la Catrina esté bien o que no haya que cuestionar a la autora, sino al contrario, creo que sin duda alguna hay que cuestionarla y la autora debería cuestionarse porque aún está justo en la línea donde tiene la oportunidad de hacer un proceso adecuado de introspección para poder seguir escribiendo sus historias, pero por otro lado literalmente tenemos un crimen, tenemos a una persona que presuntamente debería estar en prisión. Y mi punto de todo esto es que no creo que ambos deban ser metidos en el mismo saco. No estoy defendiendo a ninguno, no creo que ninguno esté bien y yo no consumo ni consumiría a ninguno de los dos, pero creo que cada caso de autores dentro de situaciones problemáticas y en general personas en situaciones problemáticas deben ser analizados de forma independiente según las circunstancias de lo que sucedió. Esa es como mi principal problemática. La segunda es que justo a englobar todo dentro de un cancelado o no cancelado, en los casos tan grandes y tan problemáticos como los puede ser del autor ya mencionado, siempre se termina hablando más de lo que va a suceder con su obra que de la situación por la cual se está juzgando. ¿Por qué siempre terminas haciendo lo mismo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo creí que me ibas a hablar de los merodeadores. Yo entré aquí para ver recomendaciones de fanfics de los merodeadores. ¿Por qué me estás haciendo tener una crisis moral? Ya voy. Siempre haces lo mismo. Ya voy, para ahí voy. Es muy molesto que todo se trate del autor. Y aún peor, que todo se trate sobre el sentimiento, la decepción de los fans y no sobre el dolor que están viviendo las personas afectadas. Pero también al mismo tiempo es entender que las personas somos seres que basamos nuestra empatía a través de la relación. O sea que para poder empatizar a una persona tratamos de entenderla y de autorrelacionarnos con ella. Por lo tanto,
tanto es un acto casi inconsciente que cuando estamos hablando del dolor de otra persona terminamos hablando de lo que eso nos hace sentir y no de lo que implica para la persona afectada. Basamos nuestra empatía en la forma en la que nos relacionamos con la situación. Es por eso que las personas, cuando suceden crímenes de odio para justificar su falta de moral hacia las personas que están atacando, lo que hacen es deshumanizarla, porque si le damos menor valor humano a una persona, si nos convencemos a nosotros mismos de que no nos relacionamos de ninguna forma, que somos totalmente diferentes a esa persona a la que estamos atacando, es mucho más fácil para nosotros justificar nuestra moral y atacarla sin sentir remordimiento. Es un tema bastante complicado, como pueden darse cuenta. Ya teniendo un poco el contexto y el punto en el que nos encontramos, sí existe una pequeña forma y muy específica, y de nuevo muy de acuerdo con el contexto en el que se plantea, en el que se puede llegar a separar el arte del artista de la forma más literal posible. Si no saben, que dudo que estén en este video y no sepan, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, y nos vamos a empezar a referir a ella como la autora de Harry Potter, porque justo el tema principal del video es separar el arte del artista, y eso es lo que vamos a hacer. La autora de Harry Potter lleva años acosando a la comunidad trans y haciendo comentarios sumamente transfóbicos en nombre del feminismo. Que solo para aclarar, esto no significa que el feminismo sea malo. Tenemos que dejar de pensar en el feminismo como un colectivo. No existe un feminismo que pueda englobar a todas las mujeres, porque aunque todas las mujeres sufrimos un tipo de opresión, yo no puedo poner mis vivencias y mis problemáticas al mismo nivel de otras mujeres que no tienen los privilegios con los que yo nací. El feminismo es un árbol gigante con muchísimas ramas en el que la mujer es el objeto político, pero esto no quita que las mujeres también podamos oprimir a otras mujeres, incluso mujeres que se consideran a sí mismas feministas, como es el caso de las feministas trans excluyentes que oprimen a las mujeres trans. Les juro que intenté buscar cuál fue el primer tweet cuestionable de esta señora y no lo encontré. A ver si durante la edición lo encuentro. Había tantas cosas. El desprecio que tiene esta mujer por las personas trans es ya una cosa obsesiva, lo cual es sumamente terrible. O sea, en México la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, a diferencia del resto de la población que ronda entre los 74 a los 79 años. O sea, la esperanza de vida de las personas trans en México es menos de la mitad que el resto de la población. Y comentarios como los que esta autora hace, lo único que hacen es alimentar el odio hacia las personas trans y vulnerarlas. Lo que esta mujer hace está mal, y cuando ponemos lo que implican sus acciones en la mesa, claramente ni el legado de esta mujer, ni su obra, ni nada importa. Pero, muy en mi opinión, creo que el pensar que una persona puede simplemente desapegarse por completo de algo que formó parte de su vida es un pensamiento bastante cuadrado, al igual que esta idea de que las personas que, por ejemplo, siguen consumiendo contenido oficial de Harry Potter son personas egoístas, porque por supuesto que los seres humanos somos sumamente egoístas y podemos llegar a ser muy radicales en un aspecto y no en otro. Y eso en realidad no considero que nos vuelva malas personas, solo nos vuelve seres humanos. Y por eso creo que en estos temas todo debe tratarse de cuestionar y de invitar a la gente o presionar a la gente a cuestionarse, y no de atacar o juzgar a personas por consumir una cosa u otra. En el caso de posturas como de eres un hipócrita porque criticas Harry Potter pero consumes Alas de Sangre y Acotar, y es como, sí, obviamente somos hipócritas. Un ejemplo sería que yo, siendo una persona vegetariana por temas políticos y de creencias, juzgue absolutamente a todas las personas que consumen carne como malas personas, a pesar de que yo tampoco soy una vegetariana perfecta. Es exactamente lo mismo, y en mi opinión posturas como esas lo único que hace es que la gente se sienta atacada y juzgada y se cierre al diálogo en lugar de abrirlo. Hablar sobre lo que es moral y no moralmente correcto es mucho más fácil que ponerlo en práctica. Yo crecí con la obra de esta autora y muchos de los recuerdos bonitos que tengo con mi mamá están muy relacionados con la obra de esta autora. O sea, está sumamente arraigado en mi cabeza, en mis recuerdos. Entonces el conflicto interno ha sido una cosa complicada, y siento que en estos casos muy específicos justo de eso se trata. El deconstruirse y el cuestionarse es incómodo. Me sentía un poco sola hasta que me di cuenta que no era la única persona queer pasando por esto. Encontré a los moderadores y el fascinante proceso que se vivió dentro de esta obra, y cómo genuinamente, al menos que yo conozca, es la única situación en la que una
comunidad ha genuinamente logrado separar la obra de la autora. Los Merodeadores son un grupo que sale de la obra original de Harry Potter, en los que son toda la generación previa. En pandemia hubo un auge muy curioso dentro de temas políticos y temas sociales, y por ende las opiniones e ideas de esta mujer volvieron a resurgir, y toda la discusión alrededor de su cancelación y de ella como persona fueron un factor sumamente importante para que principalmente personas dentro de la comunidad buscaran de cierta forma una laguna legal dentro de seguir disfrutando de este mundo mágico con el que crecieron y con el que estaban vinculados sin necesariamente apoyar la obra original. La comunidad ha ido desguindando cada vez más y más estos personajes y los ha ido deconstruyendo a tal punto en el que sin duda alguna no hay forma de que sean relacionados con la autora. Y eso ha sido algo tan interesante, curioso e increíble de ver y de ser parte. Al principio los personajes de los Merodeadores estaban muy relacionados con el canon, y fue ahí cuando salió la obra original, o la que todos consideramos la verdadera obra original de los Merodeadores, All the Jones Dude. Si le preguntas a alguien de dónde salieron los Merodeadores, te van a decir que de All the Jones Dude, y que la autora es esta increíble mujer o Taylor Swift. O sea, el fandom literalmente dijo: vamos a tomar este fanfic, vamos a hacerlo sumamente famoso, vamos a comenzar a colectivamente creer que los personajes salieron originalmente de este fanfic y que todos los otros fanfics y fanarts y cosas son de este fanfic, que ahora ya no es un fanfic, es una obra original, y vamos a crear toda una teoría de por qué creemos que es Taylor Swift y por qué tiene todo el sentido del mundo que Taylor Swift sea en realidad la creadora de los Merodeadores. Tiene todo el sentido del mundo, y prácticamente así fue como comenzó. Al principio las obras, y con las obras me refiero a los fanfics, crearon un fancast pues muy enfocado al canon. En el primer fancast eran Remus como Andrew Garfield y Sirius como Ben Barnes, el de Shadow and Bone. Y no solo al principio físicamente eran bastante heteronormados, quiero decir, todos como súper blancos, todos súper hegemónicos, sino que también sus personalidades estaban muy influenciados por la heteronormativa, a pesar de ser personajes queer. Así que es ahí cuando se comenzó a deformar todo el fancast, agregando otros personajes, creándoles un nuevo lore, cambiando las características físicas. Y obviamente al principio, como cualquier deconstrucción, hubo bastantes discusiones, pero siento que el mayor objetivo era desguindarse lo más posible de esta autora y de su obra y de todo lo que implica. Este es un poco del antes y el después. O sea, James pasó de ser un hombre blanco insípido a ser un increíble James Potter latino. Yo cada vez que voy a leer un fanfic, yo filtro en base de que James Potter sea latino. Es lo mejor que le pudo pasar a este fandom y nadie me va a quitar de ahí. Y lo que a mí me resultó más importante fue agregar personajes trans. Poner a Sirius Black como una persona gender fluid, Regulus Black como una persona trans, Lily Evans como alguien demisexual, o Dorcas o Ivan como personajes asexuales. Y creo que es sumamente interesante si no tienen el contexto. Sirius y Regulus son hermanos y vienen de un contexto familiar muy complicado, incluso dentro del canon, y este concepto de su pasado también fue evolucionando al mismo tiempo que los personajes, y comenzó a tomar aspectos religiosos y obviamente muchos aspectos referentes a la homofobia. En el caso de Sirius, que en la mayoría de los fanfics y como un poco de su contexto como personaje es que él se va de casa justo huyendo de su familia, a diferencia de Regulus, que a pesar de también ser una persona queer, se ve obligado a quedarse en su familia y cómo esto impacta en quién es como persona, y toda esta exploración sumamente influenciada seguramente por las personas queer que crearon esta narrativa dentro de las fanfics. I am everything that you were too afraid to be. I am everything that you were too afraid to be. Then leave this house. Where did you go? No, Dads. I just know this feeling so well. That sense of abandonment. Brother. Stop the fucking charade! Stop it! Emptiness. It was dark times, alright, dark time. Voldemort started to gather some followers. Brought them over to the dark side.
y que lo más importante sea lo poco que nos importa la opinión de la autora. Quiero decir, la escritora de un fanfic que a mí en lo personal me gusta mucho, no lo pudo haber dicho mejor. Tal cual, el fandom simplemente tomó estos personajes y los convirtió en todo lo que la autora odia, que ahorita sinceramente si de pronto llegaran a sacar una serie, contenido de los merodeadores, yo no lo consumiría, porque no se parecerían en nada a nuestros merodeadores. No sería una adaptación de los merodeadores sin que haya un Tell me a secret, a nice one, o el hecho de que a Remus le digan Mooney, o dudo que haya una referencia de esto. Me gusta pensar que con los merodeadores hubo un proceso de reivindicación, porque fue un proceso de todos estos fans pertenecientes a una comunidad vulnerada por la escritora de una obra que marcó sus vidas y sus infancias. Al menos para mí ni siquiera se trata del mundo mágico, o sea, la mayoría de mis obras favoritas son de que universos alternos y nada que ver con la magia. Simplemente es más como un sentido de recuperar una pequeña parte que se te fue arrebatada. Siento que es un suceso sumamente interesante y es por eso que toda la idea del fanfiction y la relación con las personas queer y como el fanfiction desde los inicios fue el pionero de la representación para las personas que no teníamos representación. Literalmente el fanfiction es un reflejo de lo más puro de nuestra sociedad, o sea, las generaciones jóvenes, y me parece muy acertado, lógico e interesante, y sé que he dicho interesante en este video como 20,000 veces, pero el hecho de que obviamente de qué otra forma íbamos a buscar reescribir la historia de estos personajes y darle un sentido dentro de la comunidad queer que no sea el fanfiction. Tenía que ser el fanfiction y eso me encanta. Siento que es un proceso psicológico y social bastante interesante. Como una vez que una obra es publicada, deja de ser en realidad propiedad del autor y se vuelve propiedad de la comunidad que abraza esa obra, y como esa comunidad, aunque puede apoyarte como creador de la obra, también puede sacarte del fandom, reescribir toda tu historia y borrarte por completo y darle los créditos a una autora anónima de AO3 que podría o no ser Taylor Swift. Y creo que justo es eso, la única forma en la que yo considero o en la que yo me siento cómoda separando el arte del artista es literalmente separando el arte del artista y reescribiéndolo todo de nuevo lo más posible, enfocado en darle espacios a ese sector o a esas personas que fueron vulneradas y violentadas. Quiero aclarar que este video lo grabé antes de que se anunciara todo el cast y todo lo que tenía que ver con la nueva adaptación de la serie de Harry Potter, y quiero dejar muy claro que a pesar de que yo no pienso volver a mencionar ni hablar nada de esta serie, si algo pudiese parecerme mucho más grave que consumir esta serie es de alguna forma atacar a cualquiera de estos niños. El que estemos defendiendo una causa no nos da derecho a vulnerar a otras personas o a otras causas o a otras minorías y mucho menos a infancias. Pero bueno, aquí les dejo algunas de mis recomendaciones de fanfics. Art Haze Baby, Crimson River, fanfics con representación transmasculina, fanfics con James Latine, fanfics donde Lily es una B-icon, fanfics de todo tipo, de todos los sabores y de todos los colores, porque creo que esa es la belleza del fanfiction y la parte linda de crear comunidades en el internet, que pueden ser sumamente poderosas y capaces de reescribir la historia. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales. Me encanta hablar de libros y literatura LGBT. En todas estoy como Iki Amargo, TikTok e Instagram. Y si quieres estar más al pendiente de todo, noticias así, mi vida, chismear, puedes unirte a mi canal de difusión. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye.